esta nota que salió en el newsletter esta semana es la más accionable de todo lo que hay, porque esto es directamente desde Spotify. Podnews habló con Lizzie Hale, que ella es directora editorial de podcast de la plataforma, y para preguntarle qué cosas la gente puede hacer para que Spotify encuentre sus podcasts y los comparta, ¿verdad? En las listas editoriales que ellos hacen. Ella mencionó que el grupo que ella tiene, ¿verdad? El grupo editorial tiene un montón de empleados alrededor del mundo y buscan podcasts de alrededor del mundo también, con que sean con temas de relevancia cultural para compartirlos. ¿Cuáles fueron los puntos y qué fue lo que ella dijo sobre estos puntos, Mayra? Pues mira, lo interesante es que ninguna de las cosas que ella dijo es algo que tengas que meterle ahí como que un trabajo extenso y extenuante. Son cosas que puedes empezar a hacer desde ya. Y una de las cosas que a veces pasamos desapercibida es los títulos y las descripciones de los episodios que sean claros y directos. A veces que yo he visto hay gente que se pone un poco creativa y hacen metáforas y hacen chistes internos y cosas así que puede ser divertido tal vez para la audiencia si ya la tienes ahí cautiva, pero si es alguien que te está tratando de encontrar, no va a dar con tu episodio si no dices claramente de lo que estás hablando y no mencionas ciertos keywords. Y sobre todo, si no tienes el lenguaje de tu audiencia. Si tú no usas el lenguaje que la audiencia usa, difícilmente van a descubrir eso. Así es que ten eso en cuenta, ¿no? O sea, los títulos, sobre todo también, por ejemplo, en Spotify, que lo que tienes es el título y 2 líneas enanas para poder decir la descripción. Así es que esa descripción que tú pones en tu hosting o lo que sea, ten esas 2 líneas manga con un súper resumen que la gente diga, ok, esto me interesa, quiero ir a más, ¿no? Lo otro que te dice, que esto ya yo he hablado de esto, que revises el arte de tu portada. No trates de ser el más creativo, digo, debe atraer al ojo, ¿verdad? Pero no te me vayas en plan creativo de metáforas visuales también porque la gente no entiende nada de eso. La gente lo que está buscando es que se vea claramente el título y sobre todo que sea identificable, que no se repita demasiado con otras para que si tú estás buscando rápido, encuentres esa carátula y tú digas, yo sé que esta carátula es la del podcast que yo quiero escuchar. Y acuérdate que eso se va a ver casi del tamaño de tu uña del dedo pulgar. Así es Bien que chiquito. escribe ese título grande, 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 que se vea bien. Lo otro que ella dice, que también lo hablamos aquí en el podcast, en el episodio pasado, hablamos de las transcripciones, que actives esas transcripciones y los capítulos en tu hosting. Las transcripciones son data súper importante para SEO y para GEO, para lo que sea que estás optimizando. La gente necesita tener las herramientas de inteligencia artificial, de búsqueda y todo, necesitan ese texto para poder sacar información y de ahí pues nutrir, como quien dice, su mismo algoritmo en la plataforma y fuera de la plataforma. Así es que no dejes esas transcripciones chuecas, arréglalas, ponlas bien, que se entiendan y dale cariñito a eso. Eso realmente no toma tantísimo tiempo. Al final, Lizzie Hale, ella lo que dice es que lo que tenemos que crear es contenido que retenga, que la gente lo escuche y que la gente regrese a escucharlo. Exacto.